Que existen algunas parejas que no solo se olvidan de sus obligaciones, sino que también son capaces de convertir la vida de sus cónyuges en un auténtico infierno. Vea esta historia. Fueron tantos los golpes que cuando yo acudí ante el Ministerio Público a levantar la denuncia, pasé con el médico legista y se tardó 1 hora y media en contabilizar los golpes. Esta mujer sufrió violencia durante 7 años con 2 de sus exparejas. El vivir vigilada, bajo órdenes de un hombre que decía amarla, la llevó a la perdición. No me dejaba tener amigas, definitivamente era un control absoluto. Él sabía lo que hacía, en dónde lo hacía, cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque él me vigilaba. Yo no podía saludar absolutamente a nadie, no podía salir con nadie, no me permitía ir con mi familia. Pero un día después de ser golpeada y agredida emocionalmente, decidió romper el silencio para pedir ayuda y salir del infierno en que vivía. El apoyo de su familia y amigos fueron clave. Fue el verdadero cansancio de decir hasta aquí, ya no quiero más, no permito más esto, y fue acercarme a la religión. Es algo que ya no duele, sí está ahí, y alguna vez yo coincidí mucho con alguien que dijo eso. Los moretones físicos se quitan, pero los moretones del alma no. Esos moretones siempre van a estar ahí, pero ahorita ya no me duelen. Darse un tiempo para amarse y enfrentar sus temores le ayudó a encontrarse a sí misma y poder disfrutar de una pareja libre de violencia. Y yo puedo decir que florecí y prosperé en todos aspectos. Digo, ahora soy la persona más feliz del mundo, sí lo puedo decir. Y porque sí se puede, de verdad que sí se puede. Yo soy un fiel testimonio de ello. Con imágenes de Jesús Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.